Dios les bendiga, hermanos. Estamos gozosos y listos para adentrarnos en esta temporada hermosa que es el cierre de año. Recordar el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, al estudiar el Evangelio y aprender del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, podemos encontrar algunas personas que estuvieron en desacuerdo con lo que Jesucristo venía a anunciar a su pueblo, a su nación, y en desacuerdo con lo que Jesucristo venía a anunciarle a cada persona de la humanidad. Jesucristo venía a anunciar un mensaje de libertad que en el siglo I, cuando se escuchaba la palabra libertad, era algo que causaba emoción, era algo que verdaderamente despertaba la atención de las personas. Mucha gente seguía a Jesucristo porque Él decía: yo traigo libertad, he venido a libertar a los cautivos, he venido a darles libertad en sus vidas. Y esto tenía mucha resonancia en todo Medio Oriente en el siglo I, porque eran tiempos en los que había esclavitud. Había algunos que estaban sirviendo a sus amos de por vida, sea porque nacieron de un esclavo, sea porque fueron comprados como esclavos, o fuera también porque estaban pagando una deuda que ya no podían pagar y tenían que someterse a esclavitud meses, años para pagar esa deuda. Esas eran las diferentes modalidades de esclavitud legal que existía en aquel tiempo. Entonces, cuando Jesús decía: traigo libertad, todos aquellos que estaban en servidumbre decían: qué bien, yo quiero esa libertad que Jesucristo me ofrece. Pero además, como nación, el pueblo de Israel llevaba 700 años sometido, ya sea a los asirios, a los griegos y en este tiempo a los romanos. Casi 700 años que no conocían independencia como país, que no podían tomar decisiones como nación, sino estaban sujetos a lo que decidiera otro imperio, otro rey, otra nación ajena a sus creencias y a sus costumbres. Por eso muchas multitudes seguían a Jesucristo. Obviamente algunos le seguían por el atractivo de que hacía milagros, de que los alimentaba, de que les sanaba, de que echaba fuera demonios, pero muchos de ellos lo hacían por esta libertad que Jesucristo proclamaba. Sin embargo, en el 2025, cuando nosotros hablamos a otra persona de que el Evangelio le va a dar libertad, la gente muy legítimamente se pregunta: ¿de qué me va a liberar Jesucristo? ¿Libre de qué? Si tengo libertad de pensamiento, tengo libertad de elección, tengo libertad de expresión, de profesión, de vocación, de lugar de residencia. Es más, puedo ser mexicano y puedo tener una doble nacionalidad en otro país, y hay casos en los que se puede tener una triple nacionalidad. Vivimos realmente en épocas de gran libertad. Entonces tú le dices a un joven hoy en día: Jesucristo te ofrece libertad, y te dice: ¿de qué me va a liberar Jesucristo si gozo de una amplia libertad? ¿De qué libertad me habla? Por eso hoy en día esta idea de que Jesucristo trae libertad no es tan popular, no tiene resonancia, no hace eco en las personas. Porque superficialmente, aparentemente, tenemos amplias libertades. Sin embargo, hay una esclavitud la cual no estamos tan dispuestos ni tan conscientes a considerar, y que era la misma esclavitud que había en el siglo I como la que hay ahorita en el siglo XXI. Y es una esclavitud que no es visible. Es una libertad que quizá no nos trae tanta emoción reconocer que tenemos carencia de esta libertad.
De hecho, somos tan inconscientes de esa libertad que cuando pensamos en que Jesucristo nos va a traer libertad, algunos piensan, no, realmente Jesucristo, como yo lo veo, viene a limitar mi vida, viene a limitar mi libertad. Y muchas personas piensan que el mensaje de Jesucristo viene asociado a una atadura, a pertenecer a una iglesia que le va a demandar tal o cual cosa, que le va a demandar tiempo, asistencia, contribuciones económicas. Y de hecho algunos ven como la libertad en Jesucristo como una limitación a su propia libertad. Pero lo cierto es que existe y sigue existiendo una esclavitud que es peor que la esclavitud comercial, que la esclavitud ideológica, que la esclavitud financiera, de género o de edad, o la esclavitud comercial de la vida misma de la persona. Y esta esclavitud es prevalente a todas las naciones, es prevalente a todas las edades, es prevalente a todas las culturas. En todas las regiones del planeta existe esta esclavitud. Y hermanos, cuando el primer ser humano nazca en el planeta Marte, porque algunos de los que están aquí van a ver esa realidad, van a ser una persona en Marte. No importa que esa persona nazca en Marte, ese bebé nazca en Marte, esa persona va a tener la misma esclavitud de la que estoy hablando. Estoy hablando de la esclavitud que el ser humano tiene al pecado. El pecado esclaviza a la humanidad y esclaviza a cada ser humano por condición de nacimiento y por expresión cotidiana. Tenemos esta tendencia en nuestra carne a darle la espalda a Dios, a no tener en cuenta a Dios y a pecar como expresión de esta esclavitud. Es decir, no tenemos elección. El ser humano nace y su tendencia es a ocultarse de Dios, darle la espalda a Dios, no tener en cuenta a Dios y hacer lo que es contrario a lo que Dios desea. Y esta esclavitud, hermanos, es realmente el objeto de la libertad que ofrece Jesucristo. Claro, Jesucristo puede ofrecer libertades en todo aspecto y nos da libertad plena al creyente, pero esta es la libertad, la esclavitud principal que el Señor Jesucristo vino a remediar, vino a abolir. Este pecado que nos condena a no poder reconciliarnos con Dios, porque el pecado nos abre una brecha y abre una distancia entre Dios y los hombres, una brecha de comunicación, una brecha de comunión, una brecha de pertenencia. Y las consecuencias de ese distanciamiento, ojalá y solamente fueran durante el tiempo de vida, pero las consecuencias de esa enemistad que tenemos con Dios permanecen en tanto que permanece el alma del hombre, que es eterna. Eso es lo triste y devastador de esta esclavitud, que no es solamente la condición que tenemos en este cuerpo, sino es la condición eterna del alma del hombre. Por eso, este pecado nos condena a no conocer a Dios ni experimentar la armonía de una relación real, continua y fundamentada en amor, que es lo que Dios creó desde el principio en el huerto del Edén. Por eso, creo que todos tenemos la aspiración de en algún momento de nuestra vida escuchar lo que Dios me quiere decir acerca de algún aspecto de mi vida y estar de acuerdo con Él en algo. Creo que independientemente de los antecedentes y el contexto cultural y la edad, todos queremos de alguna forma estar de acuerdo con Dios en cosas importantes. Y de hecho te lo puedo plantear como una pregunta. ¿Te gustaría a ti en tu tiempo de vida tener la certeza de que has escuchado
considerado y decidido acerca de lo que Dios te propone a ti como persona? Porque si veíamos la semana pasada que Dios envió al Verbo, que es Jesucristo, que es una expresión de sus mismas palabras para comunicarnos algo. ¿Te gustaría a ti en tu tiempo de vida haber considerado y haber escuchado y haber analizado y haber tomado una decisión de manera que te puedas poner de acuerdo con Dios en aquellas cosas que son más importantes? Especialmente en este tema de la esclavitud que tenemos con el pecado, de que somos esclavos del pecado. No tenemos manera de librarnos de esta condición pecaminosa con la que nacemos y de la cual tenemos facultad de expresar en todos nuestros actos. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y decidir acerca de lo que Él nos propone para remediar esta condición de esclavitud en la que vivimos. Vamos a ver en el capítulo 2 de Marcos cómo diferentes personas, principalmente los más sabios, los más conocedores de la religión judía, los de mayor prestigio, los hombres que tenían a quienes todo el mundo recurría por consejo, ellos estuvieron desafortunadamente en desacuerdo con Jesucristo, al menos en 4 cosas en el segundo capítulo de Marcos, del Evangelio de Marcos. Y me gustaría que al final de ver estas 4 cosas en las que estos hombres estaban en desacuerdo con Dios, hacerte esta pregunta y esta pregunta específicamente a ti. ¿Tú estarás en desacuerdo o estarás en acuerdo con Dios en cuanto a las 4 cosas que plantea en el segundo capítulo del Evangelio de Marcos? Pero primero veamos qué decidieron estos hombres que estaban en desacuerdo con Jesús. Primeramente, estuvieron en desacuerdo acerca del perdón. Porque esta cuestión de la esclavitud del pecado, la reconozcamos o no, la reconozcamos como permanente o esporádica en nuestra vida, porque déjenme decirles que mucha gente, la mayoría de la gente sí va a reconocer que hay pecado en su vida. Sí, tomé esta mala decisión en 2015, sí, hice esto mal hace 2 semanas. Quizá ven el pecado como pequeñas manchas, como pequeños errores que pues solamente le hicieron pasar un mal rato o tuvieron unas consecuencias malas durante cierto tiempo, pero no son conscientes que ese pecado no solamente son eventos, no solamente son acciones, sino es una condición de esclavitud hacia esa conducta pecaminosa que tiende a darle la espalda a Dios e ignorar el consejo de Dios. Y la clave para salir de esa esclavitud, que es la consecuencia, que logra como consecuencia distanciarnos de Dios, la clave es que obtengamos el perdón de Dios. Entonces, el primer desacuerdo que hubo con Jesús de estos hombres fue acerca del perdón. Y dice así los primeros 12 versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciéndole una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
Cavilar es como estar en conflicto, pensando algo en conflicto, considerar algo con seriedad. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Como estos hombres, los escribas, que eran los sabios, los conocedores de la palabra, los que no solamente la transcribían, sino que se aseguraban que el sentido de la transcripción continuara vigente, continuara correcto para la siguiente generación de la gente que lo escuchaba, no de los lectores, porque en aquel tiempo eran muy pocas las personas que leían las escrituras, pero eran muchos los que escuchaban a los maestros enseñar. Estos hombres veían a Jesucristo como un simple hombre, como un hombre virtuoso, un hombre con sabiduría, un hombre con carisma, un hombre con movilidad, que se juntaba con mucha gente, que convocaba a mucha gente, un hombre popular, pero hasta ahí. Es curioso que es exactamente como mucha gente ve hoy a Jesucristo, una persona virtuosa, un hombre sabio de su tiempo, un hombre compasivo de su tiempo, pero hasta ahí. Pero Jesucristo estaba declarando que Él tiene la capacidad de perdonar aquel pecado que causa un distanciamiento entre el hombre y Dios. Distanciamiento que es resultado del pecado que hay en el hombre, que es una forma, y de hecho diría la forma más terrible de esclavitud que existe y ha existido en la historia del hombre. La esclavitud de algo espiritual, de algo que es espiritual pero que condena a lo físico y a lo emocional del hombre. Entonces lo primero en lo que no estuvieron de acuerdo es que Jesucristo no podía perdonar pecados. No representaba a Dios ni tenía la facultad de Dios para hacerlo. Ojalá tú puedas estar de acuerdo en que Jesucristo hoy en día, en el 2025, tiene la capacidad de perdonar para sanar y la capacidad, porque si Jesucristo perdona, puede restablecer el vínculo entre tú y Dios. Si Jesucristo perdona, puede restablecer la comunión entre tú y Dios. Y Dios, nuestro Padre Dios, no es Padre de esclavos, es Padre de libres. Porque el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En este lugar estábamos probablemente en la casa de Pedro, porque el capítulo anterior termina en la casa de Pedro, cuando el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Entonces, en la casa de Pedro llegó mucha gente. El Señor Jesucristo estaba maravillado de la fe, no solamente de este hombre, que siendo paralítico, una persona que está lastimada, una persona que está convaleciente, es una persona que tiene mucho miedo a que la muevan, tiene mucho miedo a exponerse a perder el equilibrio, a caerse. Gracias por el agua. Me imagino que este hombre no lo secuestraron para llevarlo a casa de Pedro. Seguramente él tenía confianza en que tenía un objetivo, que lo llevaran y que lo subieran al techo y lo bajaran desde el techo. Me imagino que fue una maniobra que la Secretaría del Trabajo no autorizaría en este momento, ¿verdad? Pero Jesús admiró la fe de esos 4 amigos que lo llevaron.
y vio la fe en este hombre de manera que dijo, como tu principal necesidad es que eres esclavo del pecado que pone esta distancia entre tú y Dios, voy a sanar tu principal necesidad. Te perdono tus pecados para que puedas reconciliarte con tu Dios. Como esto no era algo visible, no es algo que pudiera uno ver en la persona, que el perdón ocurre, que ocurre esta liberación de la esclavitud, los escribas dijeron, ¿qué hace este? Es una blasfemia, ¿verdad? Entonces Jesucristo hizo algo que ellos sí podían ver, que era que este hombre que tenía sus piernas inservibles fueran útiles y pudiera levantarse, no solo levantarse, sino, a ver, llévate también la camilla en la que te bajaron, ¿verdad? Llévatela y sigue con tu vida. Hizo algo que fuera visible. Y esta es una realidad cuando nosotros somos liberados y perdonados por Jesucristo. En ese momento puede que no ocurra nada visible, pero con el tiempo habrá un fruto y habrá un resultado de nuestra libertad en Jesucristo, que es una vida de santificación, una vida de liberación que se nota en lo emocional, también en lo físico y principalmente en lo espiritual. Entonces esto es lo más importante, que estemos de acuerdo en que Jesucristo no es aquella figura, personaje histórico, bíblico, de referencia bibliográfica, sino que es una persona viva, es Dios vivo y tiene la capacidad de perdonar el pecado, que es ese factor que constituye la principal esclavitud que hay en la vida y que la mayor parte de la humanidad no reconoce como una realidad, esta esclavitud. El segundo desacuerdo que hubo fue acerca de con quién debía juntarse, con quién debía congregarse, con quién debía pasar tiempo alguien que dice que conoce a Dios. Y si bien esto no es tan importante como lo primero, siguiendo la secuencia del pasaje, sí nos habla de que para aquellos que tienen temor de que creer en Jesucristo va a crear una limitación a su capacidad de elección, va a crear una limitación a su conducta, va a crear una limitación a sus actividades, a sus amistades, a las cosas que les gusta. Es por esto que es importante este acuerdo, este punto. Jesús y estos hombres no estaban de acuerdo en cuanto con quién debía convivir un judío, con quién debía convivir alguien que se dice maestro de la ley, porque el Señor Jesucristo decía que era un maestro. Dice el versículo 13 de este mismo capítulo. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, o sea, era cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, el Señor tiene capacidad de perdonar el pecado que nos libra de la esclavitud del mismo pecado y vino a buscarnos también. Vino a sentarse en la mesa de aquel que tiene mayor necesidad. Vino a buscar el lugar donde habita aquel que tiene mayor necesidad. Para empezar, veamos lo improbable que era que Jesucristo, un maestro judío, buscar entre sus discípulos a un traidor de la nación de Israel, porque en la nación de Israel se consideraban traidores aquellos que cobraban impuestos para los romanos. Ya lo habíamos mencionado recientemente. No solamente cobraban la tasa de impuestos que imponía el Imperio Romano,
sino que ellos, de acuerdo a su discreción, podían cobrar un porcentaje extra. Si eran buenos para la cobranza, podían ganar mucho dinero, podían ellos decir, cobro el doble que lo que yo, al cabo yo le tengo que reportar el 10% al Imperio Romano, pero yo les cobro el 20%. Entonces eran personas odiadas por los demás judíos, porque se dedicaban a extraer de ellos impuestos y a veces se excedían en ese cobro de impuestos. No sé si ahí nació ese estereotipo que tenemos hoy en día en cuanto a muchos de los judíos en la época moderna. Pero lo cierto es que era inconcebible que el Señor Jesucristo, buscó a Pedro, un pescador, una profesión noble, una profesión para traer alimento, buscó a otros, él mismo era hijo de un carpintero, una profesión noble, construcción, pero que buscara a lo más desaprobado, a lo que se le conocía como la escoria de la sociedad judía, y le dijera a Mateo, ven, sígueme. Aquel que ejercía esta profesión de cobrador de impuestos, era rechazado socialmente y obviamente se sentían mal. En algún momento sentían culpa por estarle haciendo eso al pueblo, aunque lucraran de eso. Entonces el hecho de que un maestro, de que el Señor Jesús le llamara a Mateo, pues le dio mucha alegría y dijo, tienes que venir a mi casa, tienes que conocer a mis amigos, que también nadie les habla, nadie les hace caso, somos lo más vil de esta sociedad. Ven, visítanos a nuestra casa. Y así lo hizo, porque el Señor Jesús, eso dice la palabra, era conocido como amigo de pecadores. Pero ellos no estuvieron de acuerdo. Los fariseos, que eran una élite religiosa, los escribas, que eran una élite académica entre los judíos, no estuvieron de acuerdo que se juntaran como ellos, con pecadores que no guardaban la ley y que vivían como gentiles, como gente que no conocía a Dios. Pero Jesucristo ve a las personas como realmente son, como realmente somos. A mí, siendo un ateo orgulloso a mis 18 años, me vio como lo que era. Era un esclavo. Era un esclavo del pecado, que era como estos fariseos y como estos escribas, que andaba buscando evidencia de cómo los cristianos se equivocaban en tal o cual cosa, que eran faltos de integridad en cuanto a lo que decían y lo que hacían. Pero el Señor vino como un médico. Tiene capacidad de perdonar, tiene capacidad de sanar, tiene capacidad de restaurar mi vida, pero más importantemente tiene capacidad de reconciliarme eternamente con mi Dios, con mi Creador. Dice el Salmo 107, versículo 20, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esto establece un precedente para nosotros y como creyentes y para nuestra vida social. Nuestra vida social no tiene que ser formada por nuestra tradición familiar, ni por nuestra profesión, ni por nuestros estudios, ni por el barrio en el que nacimos o en el que vivimos. Eso no determina nuestra esfera social. Nuestra esfera social también debe de incluir a aquellos que necesitan una palabra de esperanza, aquellos que necesitan una palabra de ánimo, aquellos que necesitan una palabra de guía. Yo creo que todos los padres de familia le hemos dicho a nuestros hijos, hijo, cuando te toque formar un equipo en tal clase de la escuela, júntate con los más responsables, con los más inteligentes, con los más diligentes, para que aprendas de ellos y hagan un buen equipo y tengan una buena calificación. Bueno, el Señor Jesús para su pueblo nos propone un concepto mucho más amplio que de ese. El Señor Jesús nos dice, júntate con el más débil, júntate con el que no es tan apto, júntate con el más necesitado que tú para que quizá tú le comuniques algo,
Júntate con el que está más emproblemado que tú para que quizá le des un consejo sobre tus propios problemas. Júntate con el que esté quizá en una condición de mayor soledad que la que tú piensas que tú estás, porque seguramente le vas a poder compartir algo. No menosprecies si esa persona es esclava del pecado de una manera diferente a lo que tú lo fuiste. Yo era esclavo del pecado siendo un joven ateo orgulloso. Era obediente, no tenía vicios. Mi esclavitud se expresaba de una manera, pero tenía la misma consecuencia que la esclavitud de aquel que era ladrón, de aquel que es asesino, de aquel que es estafador, de aquel que es ladrón. El destino era el mismo, la condenación eterna, separados de Dios. Por eso el Señor se juntaba con los enfermos, con los que necesitaban. Y esa es una pauta para el creyente. Debemos de buscar al necesitado más allá de lo que indica nuestro molde o nuestra esfera social de contacto. El Señor nos da esa libertad de poder hacer eso. Es por eso que personas como Claudia y Isaac van a otro lado del mundo con personas completamente diferentes en su cultura, completamente diferentes en sus costumbres, y pueden comunicarles las verdades del Evangelio. Seguramente si tú te juntas con alguien diferente, con alguien que normalmente pensarías, no me puedo acercar a esa persona, seguramente Dios hará algo bueno en esa interacción, en esa conversación. Te va a dar la oportunidad de poner en acción tu fe. Que no sea solamente algo que compartes con tu familia, porque dice la palabra, pues eso lo hace hasta el que no cree. Se porta bien con su familia, se porta bien con sus vecinos, es buen trabajador. Pero cuando nos salimos de esa esfera, le damos oportunidad al Señor de que nos use y nos capacite para bendecir, así como el Señor se atendía estas invitaciones de ir a cenar, de ir a comer a casa de cobradores de impuestos y pecadores. Tercer desacuerdo que tuvieron estos hombres con Jesucristo fue acerca de un tema sumamente importante, que es la alimentación, asociada a otro tema que es el cumplimiento de las reglas religiosas. Versículo 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces ya Jesús había contestado un desacuerdo en cuanto a los invitados. Ahora tenía que hablar de un desacuerdo en cuanto al banquete, en cuanto a la comida, en cuanto al hecho de que compartiera el alimento con sus invitados. Ahora, tenemos que decir que en toda la Biblia solamente había una obligación de guardar ayuno, que era en el día de la expiación. Una vez al año es cuando estaban obligados a guardar ayunos. Fuera de esa fecha, para los judíos era voluntario cuando ayunaran. Y hoy en día, después del pacto de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, en este pacto de la gracia, es completamente voluntario para el creyente. No es ya una práctica religiosa, pero los fariseos obligaban a sus discípulos a demostrar su fe, su lealtad, ayunando repetidamente y mortificándose continuamente. Es lo que hacen muchas religiones hoy en día.
Tienes que usar una vestimenta, aislarte cierto tiempo, privarte de ciertas cosas, privarte de ciertas actitudes, hacer votos. Y es respetable cómo cada persona, en su ignorancia de la palabra de Dios, busca satisfacer las demandas de Dios. Pero Jesús anteriormente se había comparado como un médico. Dice, yo soy un médico que viene a buscar a los enfermos. Pero ahora dice, pero también soy un esposo. Soy alguien de la familia. Soy alguien que vengo por los míos. Vengo a buscar a los que serán míos, a los que estarán en mi reino. Y mientras estoy con ellos, no pueden estar de luto, no pueden estar tristes, no pueden estar ayunando, sino tienen que estar conmigo regocijándose. Para el pueblo judío, hermanos, había 5 tipos de sacrificios. De esos 5 sacrificios, tenemos como que la noción de que los 5 sacrificios eran por causa de que yo había pecado y tenía que expiar ese pecado con un sacrificio de un animal, transfiriendo la culpa a ese animal y sacrificándolo. Pero si ustedes leen la ley, el Levítico, se darán cuenta que de esos 5 sacrificios, 3 de ellos eran sacrificios por regocijo con Dios. Es decir, lo que se quemaba dentro del tabernáculo era como un motivo de gratitud. Es como querer compartir con Dios algo hermoso en nuestra vida y decir, Señor, esta ofrenda es porque me regocijo en tu presencia, me regocijo en que me has dado salud, me regocijo en que me has acompañado, me estoy feliz porque tú me guías, porque me das consejo, porque me cuidas, me proteges de mis enemigos. Y solo 2 de esos sacrificios eran por causa del pecado. Y esos sacrificios no ocurrían dentro del tabernáculo, tenían que ser fuera de la ciudad. Y lo cierto es que la vida cristiana, hermanos, pertenece a estos 3 primeros sacrificios. Un sacrificio en el que no lo hacemos por culpa, no hacemos las cosas porque el Señor nos perdone, sino las hacemos como una expresión de que el Señor nos ha perdonado y vivimos una vida de comunión que es armónica y es una vida de gozo en la comunicación con Dios. Pero dice el Señor que en algún momento el esposo les será quitado, hablando de que iba a morir y que después él se iría. Lo que querían los líderes religiosos de Jesucristo es que Él se adaptara a lo que ellos enseñaran. Decían, sí, eres un buen maestro, pero alíneate con lo que nosotros creemos. Tus nuevas ideas acerca del reino de los cielos, pues júntalas con las nuestras y vamos enseñando y seguimos la fiesta en paz. Eso es lo que querían, que en un odre viejo echara el vino nuevo de Jesucristo. Que a las tradiciones y a la religión de los judíos Jesucristo le añadiera algo, pero Jesucristo vino a decir, no, yo vengo a hacer algo diferente, yo vengo a hacer un nuevo pacto con mi sangre. Entonces necesitamos odres nuevos, necesitamos vestidos nuevos para este pacto que hace Dios con los hombres. Y ya esa religión que observa la ley, que observa reglas, observa tradiciones, ya no va a ser aplicable para los que crean y los que se reconcilien con Dios a través de su fe en mí. Jesucristo no vino a remendar la tradición judía, las leyes judías, la religión judía. Vino a traer algo nuevo. Vino a iniciar un nuevo pacto con su sangre. Es decir, hermano, Jesucristo no vino a arreglar aquellas cosas de tu vida que estaban mal. No vino a quitarte ese vicio que te ha traído tanto problema. No vino a mejorar tu carácter. No vino a hacerte mejor estudiante. No vino a hacerte un hijo más obediente. Vino a transformar tu vida y vino a hacerte una nueva persona. A hacer todas las cosas en tu vida nuevas. Esa es la misión de Jesucristo.
hacer algo nuevo completamente en su vida. ¿Quién se negaría a ser receptor de esta promesa, hermano? ¿Hay alguien que no quiera que Jesucristo, a través de la fe, a través de la reconciliación con Dios, le permita una nueva oportunidad en cada área de su vida? Pienso que no, por eso es tan difícil aceptar este desacuerdo que tenían los escribas y los fariseos acerca del ayuno. Finalmente, y como que cerrando este ciclo de la esclavitud, viene este acuerdo acerca de la libertad. Y otra vez tiene que ver con la religión judía y tiene que ver con cómo los fariseos, esas autoridades religiosas, le exigían a Jesús que sus discípulos se sujetaran a todos los detalles y observancia de la ley que imperaba en ese tiempo. Versículos 23 al 28 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muchas de las leyes de la religión judía eran actos visibles, y el acto más visible de la ley judía era guardar el reposo, que comenzaba la tarde del viernes y acababa la tarde del sábado. Durante ese día había por lo menos 39 actividades prohibidas puntualmente, cosas que no se podían hacer. Y una de ellas era cosechar, recoger de los campos el trigo o la cebada o la avena. Sin embargo, la ley contemplaba algo muy bonito. Se parece mucho a una ley que hay en Noruega. Es una ley que si usted es noruego y va de campamento y de repente le gusta un valle o una lomita, oye, aquí vamos a poner la tienda de campaña, pero es propiedad privada. La ley en Noruega le permite avisarle al dueño: oye, me voy a quedar ahí a pasar la noche. Y él le debe permitir pasar la noche dentro de su propiedad. Eso contempla esta ley de libertad, de conocer el país y de quedarse para conocer la naturaleza del país. Bueno, en la ley judía había algo parecido. Si yo estaba cruzando por el sembradío de César y al caminar me gruñía la tripa, yo podía agarrar una espiga de trigo y masticarlo. Era una forma en la que consumían el trigo, masticando el grano directamente, cortándolo. Y el dueño de César, no me podía decir: oye, no te estés comiendo mi trigo. No, era como una ley de hospitalidad para suplir una necesidad del que iba viajando, del que iba caminando. Ahora, yo no iba 3 veces al día al campo de César a arrancar espigas, ni me sentaba, ni ponía una cobija para comer. No, era solamente si ibas en tránsito. Pero como no estaba permitido cosechar en el día de reposo, estos fariseos señalaron: mira, están en transgresión, están haciendo algo que es lícito, pero lo están haciendo en el tiempo que no es lícito. Entonces el Señor Jesús les recordó que David también había hecho algo ilícito por causa de una necesidad. Y aquí estamos hablando de que el Señor Jesús vino a suplir necesidades, vino a rescatar lo que se había perdido,
vino a sanar enfermos, vino a liberar al esclavo, vino a liberar al cautivo. Entonces esa necesidad toma mayor importancia que las reglas que tenían los judíos. Porque imagínense el resultado de no poder comer, de no poder hacer, simplemente de no poderse mover entre las aldeas, porque tampoco eso permitía la ley de los judíos, que caminaran más de, creo que 300 pasos, sumando todos los pasos que daban en el día de reposo, no debían de superar 300 pasos. Pero el Señor Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, que si el hombre tiene necesidad, el día de reposo pasa a segundo término. Y especialmente dice, porque el Hijo del Hombre, yo soy Señor aún del día de reposo. El Señor vino a hacer algo nuevo y vino a decirnos toda esa ley y todas esas reglas y todas esas listas de qué hacer y qué no hacer son obsoletas, porque yo vengo a dar libertad y una guía para vivir cada día en una relación con Dios. Y hermanos, esta lista de desacuerdos, la intención es que nosotros aprendamos del ejemplo de estos hombres que obviamente tomaron una mala decisión al estar en desacuerdo con Jesucristo. Y la intención es que yo esté dispuesto a estar de acuerdo con Él en relación a estas cosas que son importantes. Estar de acuerdo en que Jesucristo sigue hoy en día teniendo la capacidad de perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros en el momento en que yo me arrepienta y esté de acuerdo con Él en que soy un pecador, en que yo esté de acuerdo con Él en que ese pecado me separa de Él, en que yo esté de acuerdo con Él de que no hay otra persona que pueda hacer algo por acercarme a Dios, si no es Jesucristo mismo, como médico, como salvador, como aquel pastor que anda buscando a sus ovejas perdidas. Que estemos de acuerdo con Él acerca de que tenemos libertad por causa de Él, de buscar a las personas que le necesitan. Donde estén, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos de la infancia, de la juventud, de hoy en día, que los busquemos para compartirles, ayudarles. No importa que nuestras vidas hayan tomado un rumbo completamente diferente. Que estemos de acuerdo con Él, que las reglas son importantes, pero si hay una necesidad es más importante cubrir esa necesidad que puede acercar a esa persona a la libertad en Cristo. Y que estemos de acuerdo especialmente con que en Él buscamos libertad. Buscamos libertad de la esclavitud, pero también buscamos libertad para vivir una vida que no está sujeta ni al materialismo, ni al utilitarismo, ni al narcisismo, ni al egoísmo, sino que es una vida que está sujeta a la libertad que tengo a Él y a su guía, la cual sigo voluntariamente, no porque estoy siguiendo un reglamento impuesto por un grupo de pastores, hombres mayores de 50, sino que ese es el Señor Jesucristo que vive hoy y ha vivido siempre y es el Creador, quien me puede dar esa libertad, y podemos hacer realidad lo que dice 2 Corintios 3, versículo 18. Miren lo que le escribe Pablo a una iglesia que tenía una cantidad asombrosa de problemas y pleitos y conflictos entre ellos mismos. Bueno, tenían conflictos con los no creyentes, pero la iglesia en Corinto se destaca porque tenían muchos problemas entre ellos, de moralidad, de pleitos, de fraudes, de todo tipo. Pero miren lo que les dice a ellos, lo cual nos da esperanza. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, gracias, Padre, te bendecimos por la libertad que tenemos en Cristo, Señor. Te agradecemos porque tú tienes esta capacidad de reconciliarnos con nuestro Creador, con el Padre Celestial, con el Dios eterno. Y tú eres capaz de lograr en nosotros una reconciliación que también es eterna. Porque el alma del hombre es tan valiosa para ti que le concediste la facultad de la eternidad. Gracias porque seguimos teniendo acceso a este médico, a este maestro, a esta guía en mi vida. Padre, concédenos buscarte en tu palabra, buscar tu auxilio en oración, buscar tu socorro, porque seguimos viviendo en un cuerpo que tiene la tendencia a darte la espalda, tiene la tendencia a ignorar tu consejo, tiene la tendencia a crear sus propias ideas o seguir las ideas de otros que son contrarias a las tuyas, Señor. Danos la libertad de utilizar esta fe para hacer cada cosa por fe, Señor. Cada decisión que sea tomada por la convicción de la fe, no por el condicionamiento de una religión, no por el condicionamiento de una obligación social, no por el condicionamiento de una obligación económica. Bendícenos, Señor, dándonos una fe pura que busca al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.